Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Hernán Erquicia, soy contador público, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Legislación y Técnica Fiscal 2, y hoy vamos a ver el práctico número 4, referido a uno de los casos especiales de liquidación del impuesto al valor agregado, que habla sobre la obra sobre inmueble propio. En este caso, lo primero que tenemos que ver o verificar es todos los requisitos fundamentales que van a tener todo tributo, que vamos a tener que verificar en cualquier tributo, que va a ser el sujeto, el objeto, el nacimiento de derecho imponible, la base imponible y la alícuota. Todo tributo, todo impuesto, necesariamente tiene que reunir esos requisitos o esas condiciones. Vamos entonces a comenzar analizando cada uno de ellos. El primero de ellos es el objeto. En este caso vamos a ver que la obra sobre inmueble propio está específicamente tratada en la ley del impuesto al valor agregado, en su artículo primero, inciso B, cuando dice que están grabadas las locaciones de servicio, las obras y demás. Específicamente en el tercero, inciso B, cuando nos habla de las obras realizadas de forma directa o a través de terceros sobre inmueble propio, nos dice que van a estar grabadas ese servicio, y el artículo cuarto del decreto reglamentario, que es el que nos da la definición de obra. ¿Qué nos dice este artículo del decreto reglamentario? ¿Qué entendemos por obra? Dice que toda obra va a ser aquella mejora, llámese ampliación, construcción, instalación, etcétera, que de acuerdo a los códigos de edificación de un determinado lugar, se encuentren sujetas a denuncia o autorización, es decir, toda obra que necesariamente tengamos que declarar, denunciar o autorizar en un municipio o autoridad competente, y que para el caso de que el lugar donde se esté desarrollando esta obra sobre inmueble propio no necesariamente esté sujeto a algún código de edificación, porque, por ejemplo, puede ocurrir que estemos construyendo en el medio de las sierras o en el medio de un campo. En ese caso nos dice el decreto reglamentario que nos vamos a tener que ir al código de edificación de la comuna, del municipio, del lugar más cercano, para poder denunciar la obra. Y si en ese código de edificación o en ese lugar esa obra hay que denunciarla o autorizarla, y estamos hablando de una obra sobre inmueble propio, va a estar alcanzada por el impuesto al valor agregado y grabada. Ahora, ¿toda obra sobre inmueble propio va a estar alcanzada y grabada? No, no necesariamente. La realización de cualquier obra por sí misma no está alcanzada por el impuesto al valor agregado. Para que así sea, requiere de un aspecto subjetivo también. Y es que esa obra sea realizada por una empresa constructora. Es decir, si yo construyo sobre un inmueble propio una casa que la voy a utilizar para casa habitación, la habito un tiempo y después la vendo, esa venta, por más que en su momento haya sido una obra sobre inmueble propio, no va a estar grabada porque yo no soy empresa constructora, no soy sujeto a empresa constructora. ¿Y qué entendemos por empresa constructora? El artículo cuarto, inciso D de la ley, es el que nos dice que se entiende por ello, y nos dice que va a ser todo aquel sujeto que realice una obra sobre inmueble propio con el ánimo de obtener un lucro con su posterior ejecución o venta. Es decir, tiene que realizar una obra y después tiene que obtener o tiene que realizar esa obra para poder obtener con su ejecución o con su venta un posterior lucro. Entonces, hasta aquí sabemos que la obra sobre inmueble propio va a estar alcanzada y va a estar grabada por el impuesto al valor agregado siempre y cuando sea realizada por una empresa constructora. Ahora, el decreto reglamentario también nos habla de un caso especial de obra sobre inmueble propio, realizado por una empresa constructora, y que es el caso de que, por ejemplo, es una exclusión de objeto, de que, por ejemplo, cuando una empresa constructora inicia una obra, la construye, obviamente durante el transcurso de la obra va realizando gastos, va realizando erogaciones, le facturan esos gastos, va generando un crédito fiscal, los va computando en su declaración jurada del impuesto al valor agregado, va generando saldos con créditos fiscales, y después resulta que no la vende a esa propiedad, o a la construcción, o a la casa, o lo que haya construido, sino que en realidad decide, por ejemplo, alquilarlo por 3 años, continuos o discontinuos, luego de haber terminado la obra. En ese caso, ¿qué nos dice el artículo 5 del decreto reglamentario?
nos dice que cuando una empresa constructora realiza una obra sobre inmueble propio y por un plazo continuo o discontinuo de 3 años después de haber finalizado la misma, en ese lapso de 3 años continuo o discontinuo, afecta ese inmueble, ya sea alquiler o a un derecho real de usufructo, de uso, de habitación o de lo que fuere, pero no lo vende, la posterior venta, realizada después de transcurrido esos 3 años, que se haga de este inmueble o que haga la empresa constructora de este inmueble, no va a estar grabada por el impuesto al valor agregado, pero, me dice el decreto reglamentario, no te voy a grabar la obra, pero sí me tenés que devolver los créditos fiscales que te computaste con la construcción. Entonces acá tenemos, dijimos, una exclusión de objeto. Vamos a tener el caso de una empresa constructora que realiza una obra que durante 3 años no la vende, la alquila, la utiliza o le constituye algún derecho real, como usufructo, el uso, lo que sea. Y después de transcurrir esos 3 años, a los 5 años de haber terminado la obra, la vende. En ese caso, el decreto reglamentario estima que no hubo propósito o ánimo de lucro al momento de la construcción y que por lo tanto no va a estar grabada esa obra, pero me dice, ojo, no te la voy a grabar, pero sí, devolveme todos los créditos fiscales que te computaste con la construcción, porque si esa obra no está grabada, esos créditos fiscales no son computables. ¿Queda claro? También tenemos que ver, dijimos, el nacimiento del hecho imponible. El artículo 5º, inciso E, de la ley, nos dice que se configura el nacimiento del hecho imponible en el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble o de la obra que está contenida en ese inmueble, y cuando se da esa situación, y nos dice que se da cuando se realiza la escritura traslativa de dominio o cuando exista boleto y posesión. De estas dos situaciones, la que ocurra primero. ¿Sí? Entonces, al momento de vender un inmueble, si una empresa constructora vende un inmueble y lo transfiere y se firma la escritura traslativa de dominio, en ese momento nace el hecho imponible para la empresa constructora y por lo tanto devenga débitos fiscales que va a tener que soportar. Si en el caso supongamos que no se puede escriturar, porque todavía no estén dadas las condiciones para realizar la escritura traslativa de dominio, pero sí se firma un boleto y a su vez se otorga la posesión al comprador, es decir, el comprador ya puede hacer uso y posesión del inmueble que está comprando, en ese caso también nace el hecho imponible. Ahora, si yo, empresa constructora, vendo con boleto y otorgo la posesión al comprador, y resulta que dentro de 2 años existe la posibilidad de realizar la escritura y se escritura el inmueble, ¿cuándo nació el hecho imponible? Y con el boleto de posesión porque ocurrió antes de la escritura traslativa de dominio. Antes de firmar la escritura traslativa de dominio. Entonces, ahora sí, tenemos que verificar, por ejemplo, en el ejercicio que ya vamos a ver, en este ejercicio cuarto, que el nacimiento del hecho imponible se produce el 10 de marzo con la posesión previo a haber firmado el boleto. La base imponible también tiene algún aditamento especial. En este caso, el artículo 10, sexto párrafo, y el 10, séptimo párrafo son los que nos determinan la base imponible para este tipo de obras, en este caso las obras sobre inmueble propio. El artículo 10, sexto párrafo nos dice que va a ser, o que va a surgir la base imponible de la proporción convenida entre las partes, de lo que las partes atribuyan a la obra del inmueble, es decir, las partes convienen y dicen X porcentaje del inmueble pertenece a la obra, el resto a la tierra o al inmueble propiamente dicho. Entonces, ¿de dónde surge esa base imponible? Puede surgir de lo convenido entre las partes o de la proporción que surja del avalúo fiscal que se utiliza para cobrar el impuesto inmobiliario, o en su defecto, el costo determinado según el impuesto a las ganancias, es decir, de los dos el anterior. Dejando en limpio, ¿cuál va a ser la base imponible? Lo convenido entre las partes o el avalúo fiscal o el costo que se tenga o que se haya computado por el impuesto a las ganancias. El avalúo fiscal y el costo van juntos y se comparan con lo convenido entre las partes. De las dos situaciones, ya sea de lo convenido entre las partes o del avalúo fiscal, que puede ser, si no, el costo del impuesto a las ganancias, determinado con el impuesto a las ganancias, de esos dos se toma el mayor. Es decir, aquel que tenga mayor proporción de obra va a ser la que va a estar grabada
por el impuesto al valor agregado. Y el séptimo párrafo del artículo 10 nos habla de una excepción para estos casos, en que la obra o el inmueble sea vendido en cuotas. Entonces, ¿qué nos dice el séptimo párrafo del artículo 10? Que puede haber una excepción al criterio de unicidad. ¿Cuál es el criterio de unicidad en la ley del impuesto al valor agregado? Aquella que decía que todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si nosotros realizamos una venta de un inmueble en cuotas, y esas cuotas llevan interés, ese interés que lleva la cuota va a estar alcanzado y grabado por el impuesto al valor agregado. Y si la operación principal, dice la ley como regla general, si la operación principal está grabada, el accesorio, que es el interés, también va a estar grabado. Ahora tenemos una excepción a esa regla general, que son los intereses, autorizaciones y otros por pago diferido, cuyo pago debe efectuarse antes del nacimiento del hecho imponible, y nos dice que en ese caso forman parte del precio, es decir, que va a estar grabado si la obra se encuentra grabada, y aquellos distingue entre los intereses que se configuran antes del nacimiento del hecho imponible, la operación principal, que recordemos se da con la escritura, boleto y posesión, y aquellos que se producen después de haberse perfeccionado el hecho imponible. En el caso de que los intereses que ocurrieran antes del nacimiento del hecho imponible, nos dice el séptimo párrafo de la ley, del artículo 10 de la ley, que van a formar parte del precio de la operación. Y aquellos intereses posteriores al nacimiento del hecho imponible no van a formar parte del precio, es decir, no van a quedar alcanzados y por lo tanto no van a estar grabados por el impuesto al valor agregado los intereses posteriores al nacimiento del hecho imponible. ¿Qué nos avala esta postura? No solamente el séptimo párrafo del artículo 10 de la ley, sino también un dictamen realizado por la Procuradora del Tesoro de la Nación en el año 2006, el dictamen 91 del 2006, donde toma postura, y el dictamen de la Dirección de Asesoría Técnica 40 del 2009. En este caso, también lo que tenemos que tener en cuenta es si se perciben señas por la adquisición del inmueble. Si se perciben señas por la adquisición del inmueble, el artículo, en este caso 45 del decreto reglamentario, nos dice que cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, es decir, deben congelar el precio de la operación, en ese caso se consideran que estos anticipos deben afectarse íntegramente a la parte del precio atribuible a la obra. Es decir, yo doy un anticipo, pago un anticipo que va a congelar el precio de la operación. Ese anticipo se va a considerar que forma parte de la obra, es decir, y va a generar hecho imponible y va a generar la obligación de pagar los débitos fiscales por ese anticipo, si es que congela precio. Entonces, todo lo que sea anterior, como regla general, al nacimiento del hecho imponible se va a considerar parte del precio. Y además, si se configura o se paga una seña, antes del nacimiento del hecho imponible, en ese caso, también esa seña va a generar débitos fiscales para el contribuyente. Bueno, hechas las aclaraciones previas, vamos, de por sí retrocedo unas diapositivas, vamos al ejercicio número 4 de la página 13 de la guía, que nos dice que una empresa constructora inmobiliaria desea conocer cómo se va a determinar la base imponible y el débito fiscal por la venta de un departamento destinado a vivienda construido por la misma. En este caso, acá creo que existe un error en la guía, van a tener que corregir. La fecha de inicio de la construcción fue en junio de 2020, si no me equivoco la guía quedó como 2019. La obra se finaliza el 16 de diciembre de 2020, donde en teoría usted también tiene 2019 la guía, deben corregir el 2020. Esta obra o este inmueble se vende, este departamento se vende por boleto de compraventa el 16 de enero de 2021, y la venta se realiza de la siguiente manera. La entrega de la posesión se configura el 10 de marzo de 2021. El precio total del inmueble al momento de firmarse el boleto sin IVA es de 4 millones de pesos. Y se cobra de la siguiente manera. El 16 de enero
al momento de la firma del boleto, se entrega una seña de 800.000 pesos que congela el precio. El 10 de febrero se paga una cuota de 800.000 pesos más intereses de 64.000 pesos. El 5 de marzo se paga la segunda cuota de 800.000 pesos más 48.000 pesos de interés. Y al momento de la posesión, que se configuró, se dio el 10 de marzo de 2021, en forma conjunta con ya la firma del boleto, es decir, la firma del boleto se va a realizar en enero, pero ya el 10 de marzo se obtiene la posesión, es decir, se dan los dos requisitos para que nazca el hecho imponible para el vendedor, boleto de compraventa y posesión, y al 10 de marzo quedaban pendientes todavía dos cuotas. La tercera cuota, que vence el 10 de abril de 2021 por 800.000 pesos más 32.000 de interés, y la cuarta cuota, el 10 de mayo de 2021, cuarta y última cuota, 800.000 pesos más intereses por 16.000 pesos. Además nos dice que, por lo convenido entre las partes, el terreno representa el 25% del precio y la construcción el 75%. Además nos da como dato que el costo del terreno actualizado a diciembre de 2020 es de 990.000 pesos, el costo de las inversiones actualizadas a la misma fecha, diciembre de 2020, es de 2.010.000 pesos, y la fecha de finalización de la obra es diciembre de 2020. Acá habíamos visto el nacimiento del hecho imponible, que se configuraba el 10 de marzo, el 16 de enero se firmó el boleto y se paga una seña de 800.000 pesos, el 10 de febrero se pagaba la primera cuota, que contenía 800.000 pesos y que contenía intereses por 64.000 pesos, el 5 de marzo se paga la segunda cuota por el mismo monto, por 800.000 pesos, con más un interés de 48.000 pesos, y el 10 de marzo se entrega la posesión del inmueble, del departamento. Entonces, es ahí cuando dijimos nace el hecho imponible, porque ya tenía el boleto firmado y ahora obtiene la posesión. Como no tiene escritura todavía, ocurrió primero boleto y posesión, nace el hecho imponible. El 10 de abril vence la segunda cuota y el 10 de mayo vence la cuarta y última cuota, también devengando intereses. ¿Qué nos faltó ver? La alícuota, que en este caso, la alícuota cuando sea obra sobre inmueble propio destinado a vivienda va a ser del 10,5%, el 10,5%, como lo estipula el cuarto párrafo, inciso C del artículo 28, cuarto párrafo C. En este caso, si está destinado a vivienda, la alícuota va a ser del 10,5% y no la general del artículo 28 del 21%. Y también tenemos que tener en cuenta que a los fines de esta reducción de alícuota hay que observar lo dispuesto en el artículo 66.1, el artículo agregado a continuación del 66 del decreto reglamentario, y el artículo 2 del decreto 1230 del 96. ¿Qué nos dice este decreto? Que se va a entender que la obra sobre inmueble propio está destinada a vivienda cuando la construcción haya sido concebida para ese fin, según los planos, por ejemplo, independientemente del destino final que se le otorgue a la misma. Es decir, una obra sobre un inmueble propio siempre y cuando haya sido concebida para vivienda, por más que yo después, por ejemplo, la use como estudio contable, puedo tener un departamento, puedo comprar un departamento que lo voy a usar como estudio contable y en ese caso no va a estar destinado a vivienda, pero sí fue concebido para vivienda, nada más que a posterior se le da otro uso. En ese caso, cuando fue concebido para vivienda, la alícuota es del 50% de la alícuota general, es decir, del 10,5%. Vamos ya a la solución del caso práctico. Vamos a tener que generar los cálculos de los débitos fiscales que se deben observar en cada periodo del año 2021. Recordemos que el 16 de enero de 2021 se firmaba el boleto y se entregaba una seña que congelaba precio de 800.000 pesos. ¿Qué dijimos respecto a eso? Que si la seña congelaba precio, en ese caso se producía también el nacimiento del hecho imponible por ese monto y se va afectando íntegramente esa seña a la parte del precio atribuible a la obra. Entonces, en el periodo de enero de 2021, percibimos una seña, nosotros empresa constructora, recibimos una seña de 800.000 pesos, la alícuota va a ser del 10,5% porque nos dice el ejercicio que es un departamento, y si es un departamento está concebido para vivir. El débito fiscal va a ser de 84.000 pesos, que es producto de
multiplicar por el 10,5%, 800.000 pesos. El periodo 2 de 2021, es decir, febrero de 2021, se paga la segunda cuota de 800.000 pesos con más un interés de 64.000 pesos. ¿Y qué habíamos dicho de eso también? Recordemos que habíamos dicho que el artículo 45 del decreto reglamentario establecía que cuando se recibían señas o anticipos que congelaban precio, esos montos debían afectarse íntegramente también a la parte del precio atribuible a la obra. Perdón, bueno, en este caso estábamos cobrando la segunda cuota, disculpen. Ya habíamos hablado de la seña. La segunda cuota, acá lo que tenemos son intereses que se cobran conjuntamente con el capital de 64.000 pesos, y lo que habíamos visto es que el artículo 17º párrafo nos decía que los intereses que se percibían antes del nacimiento del hecho imponible también formaban parte del precio. Entonces, en este caso, el débito fiscal lo vamos a calcular sobre los 864.000 pesos, porque los 800.000 de la cuota, que son el capital, forman parte del precio, obviamente, y los intereses, al haberse generado antes del nacimiento del hecho imponible, que fue el 10 de marzo, también forman parte del precio. Entonces, el débito fiscal va a ser 90.720 pesos, que van a ser el 10,5% de los 864.000 pesos. Ahora vamos al periodo 3, a marzo del 2021, que es cuando se produce el nacimiento del hecho imponible. En este caso, tenemos también la segunda cuota de 800.000 pesos con más un interés de 48.000 pesos, que va a formar, por lo que hablamos recién del 7º párrafo del artículo 10 de la ley, parte del precio por ser anteriores al nacimiento del hecho imponible. La cuota se está recibiendo el 5 de marzo y el hecho imponible nace el 10 de marzo. Entonces el IVA va a ser el 10,5 de estos 848.000 pesos, son 89.040 pesos el débito fiscal correspondiente a la segunda cuota que se pagó el 5 de marzo de 2021. Y el 10 de marzo nace el hecho imponible, pero habíamos dicho que ¿sobre qué debíamos pagar? Y debíamos pagar IVA sobre el valor de la obra, entonces tenemos que calcular el precio de la obra. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Y la base imponible tenía que calcularse según algunas cuestiones que se podían dar, que habíamos dicho que era lo convenido entre las partes, o el porcentaje correspondiente al valor fiscal, o el costo determinado para el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cuál va a ser el precio de este departamento al que le vamos a tener que calcular la proporción de la obra? Y dijimos que el costo era 4 millones de pesos, o el departamento se vendía en 4 millones de pesos. Pero también habíamos visto que los intereses formaban parte del precio de los intereses anteriores al nacimiento del hecho imponible. Entonces, el precio final o total de este departamento a los efectos de determinar la base imponible del impuesto al valor agregado van a ser los 4 millones de pesos que cuesta el departamento más el interés de la primera cuota, que eran 64.000, más el interés de la segunda cuota, que eran 48.000 pesos, y que nos da un monto de 4.112.000 pesos. ¿Cuánto es la parte atribuible a la obra de esos 4.112.000 pesos? Y bueno, habíamos dicho que iba a surgir de el mayor valor o el mayor porcentaje de lo convenido entre las partes o de los costos según la determinación de costos, según el impuesto a las ganancias o el valor fiscal. En este caso tenemos que las partes convinieron que el terreno representaba un 25% del inmueble y la obra que realizó la empresa constructora un 75%. Y los costos según el impuesto a las ganancias, para los costos de determinación de costos según el impuesto a las ganancias, el terreno representaba el 33% y la obra el 67%. ¿De dónde surge ese cálculo? Y surge de que nos decía que la obra eran 990.000 pesos y el terreno 2.010.000. El total del inmueble sumaba 3 millones de pesos, entonces los 990.000 pesos representan el 33%, que son terrenos del inmueble, y el 67% la obra. Entonces, ¿qué porcentaje o qué proporción vamos a computar para determinar la parte atribuible a la obra? Y nos dice que la mayor de las dos. Entonces, en este caso, la mayor es la convenida entre las partes, por lo tanto, el precio atribuible a la obra va a ser el valor del inmueble, que son los 4.112.000, provenientes de los 4 millones más los intereses anteriores al nacimiento del hecho imponible, por el 75%, que es la parte atribuible a la obra. Esto nos da 3.084.000
pesos, que debería ser nuestra base imponible. Pero ¿qué ocurre? En realidad, nosotros ya venimos pagando, ya hicimos un anticipo, ya pagamos la primera cuota, pagamos la segunda cuota y con intereses. Y habíamos dicho también que esos intereses formaban parte del precio atribuible a la obra. Entonces, a esos 3.084.000 pesos yo le voy a restar todo lo que ya pagué, que forma parte de la base imponible, porque es atribuible a la obra, que son los 800.000 pesos que se pagaron el 16 de enero de seña al momento de firmar el boleto, los 864.000 pesos que se pagaron el 10 de febrero, y los 848.000 pesos que se pagaron el 5 de marzo, son los 800.000 de capital y los 48.000 de interés. Esto nos da un resultado de 572.000 pesos, que es lo que falta atribuir o lo que falta declarar en el periodo 3 al momento del nacimiento del hecho imponible de la obra sobre inmueble propio. Porque el resto ya lo venimos declarando y pagando antes. Para llegar a los 3.084.000 nos quedan esos 572.000 pesos. Si le calculamos el IVA del 10,5 a esos 572.000 pesos, nos determina un débito fiscal de 60.060 pesos. Entonces, ¿cuál va a ser el débito fiscal del periodo marzo de 2021? Y va a ser los 89.040 que teníamos como débito fiscal de la cuota número 2, que se había pagado el 5 de marzo, más los 60.060 provenientes del resto de la parte atribuible a la obra, sobre el cual no se hizo ningún pago todavía y que por lo tanto no había generado débito fiscal. Esto nos da que para el periodo marzo de 2021 el débito fiscal es de 149.100 pesos. ¿Cuál es el total del débito fiscal de la operación? Y si sumamos el débito fiscal del periodo de enero, periodo de febrero y el del periodo de marzo, nos da un débito fiscal de 323.820 pesos. Que es correcto, porque si nosotros al total del inmueble, a los 4.112.000, lo multiplicamos por el 75%, que es la parte atribuible a la obra, y le aplicamos la alícuota del 10,5%, nos da los 323.820 pesos. Es decir, que el cálculo que hicimos está bien. Todos los meses sumados, todos los débitos fiscales de los 3 meses sumados, nos da el débito fiscal total de la obra sobre inmueble propio. ¿Sí? Espero haber sido lo más claro posible. Y ahora vamos a ver otro ejercicio más cortito ya, sobre el mismo tema, sobre el mismo caso especial de liquidación del impuesto al valor agregado, que es la obra sobre inmueble propio, y nos dice el ejercicio número 9 de la página 21 de la guía de ejercicios prácticos, que una empresa constructora, en los términos de la ley de IVA, está por enajenar un departamento que construyó para vender sobre un terreno de su propiedad. Es decir, acá que nos está diciendo, y esto es una obra sobre inmueble propio. ¿Cuál es el monto de la operación? 430.000 pesos masiva. Esta empresa constructora es responsable inscripto, mientras que el comprador es un abogado inscrito en el monotributo que va a destinar el departamento a uso profesional como estudio jurídico. Entonces veamos lo mismo que determinábamos para el ejercicio anterior. ¿El objeto cuál es? Y la obra sobre inmueble propio. El sujeto es la empresa constructora del artículo 4, inciso D. Se verifica en este caso, es empresa constructora y sí, porque nos dice que lo construye para su futura venta. La base imponible, ¿cuál va a ser? Y habíamos dicho que estaba en el sexto párrafo del artículo 10 y que iba a surgir del mayor porcentaje de lo convenido entre las partes o a valor fiscal y costo fiscal o costo impositivo del impuesto a las ganancias de esa obra. En este caso tenemos que, nos dice como dato, el importe del terreno es de 80.000 pesos, para lo convenido entre las partes, el 18,6 pertenecía al terreno y la obra son 350.000 pesos. Y el costo impositivo del impuesto a las ganancias es fue de 24.000 pesos para la compra del terreno y 96.000 pesos para la obra. ¿Cuál va a ser nuestra proporción que va a afectar a la base imponible? Y de la convenida entre las partes, en donde el terreno representa solo el 18,6% y la obra el 81,40%, a diferencia del costo impositivo por el impuesto a las ganancias, que en cuyo caso la obra representaba el 80%. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a verificar el valor atribuible a la construcción. ¿Cuál va a ser? El que surja de aplicarle el porcentaje que vimos recién, de 81,4% al precio de venta, que son 430.000 pesos, lo que nos da
un valor de 350.020 pesos. ¿Cuál va a ser la alícuota? Y la alícuota va a ser la del 10,5%, porque en este caso, si bien también nos dice que es un departamento y que lo compra un abogado monotributista para poner su estudio jurídico, fue concebido originalmente, suponemos según los planos, se puede demostrar que fue concebido para vivienda, que después lo compra un abogado y con ello hace un estudio jurídico, pero eso es otro tema. Nosotros tenemos que ver para qué fue concebido ese inmueble, y si fue concebido para vivienda, la alícuota va a ser del 10,5%. Si le aplicamos a los 350.020 pesos el 10,5% de IVA, nos va a quedar un débito fiscal para el periodo de 36.752 pesos con 10 centavos. Esto es todo respecto a estos ejercicios de obra sobre inmueble propio. Espero, bueno, repito, espero haber sido claro. Cualquier consulta o duda, quedan abiertos los canales de consulta que son los mails o a través de la página web, del aula virtual, donde se van a ir respondiendo todas aquellas dudas que suscitan de estas clases prácticas o teóricas o del material que vayan incorporando y que vayan leyendo sobre la materia. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo práctico.